Fenomenal, aquí estamos de nuevo, 19.4, nos toca la cuestión de la ley judicial. Okay, estamos capítulo 19 de la Convención de Londres, hemos visto el 1, la ley antes de la caída. Número 2, la ley en los días de Moisés, el decálogo. 3, hablamos sobre la ley ceremonial. Y ahora número 4, el segundo tipo de ley que fue abrogado es la llamada ley judicial, la ley cívica, la ley nacional de Israel. ¿Okay? Dependiendo del libro que consultes, pues, se utiliza un adjetivo u otro. Pero bueno, la ley judicial será el título de esta clase. Vamos a leer lo que dice aquí a continuación y os recuerdo, según lo que vimos en la clase anterior, que hay 3 tipos de ley en el Antiguo Testamento. La moral, la ceremonial y ahora la judicial o la ley civil de Israel. Dice aquí, Convención de Londres. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles. Y esas leyes acabaron cuando acabó aquel pueblo como estado, no siendo ahora obligatorias para nadie en virtud de aquella institución, siendo solamente sus principios de equidad utilizables en la actualidad. ¿De acuerdo? Así que la ley judicial, también conocida como la ley civil, tenía que ver no con la esfera cultica. Esta es la labor de la ley ceremonial que vimos en 19.3. La ley civil se aplicaba al ámbito sociopolítico. La ley ceremonial, la esfera cultica. La ley cívica, la ley judicial, la esfera sociopolítica en Israel. Esta ley protegía a los israelitas de los malhechores, castigándolos, y también la ley civil defendía los derechos de los ciudadanos más pobres, ¿no? Los extranjeros, los huérfanos, las viudas, etc. Podemos encontrar una lista de diferentes leyes civiles en Éxodo 21 al 23. Escriben los autores Scott Duvall y Daniel Hayes, cito, las leyes civiles eran aquellas que trataban de aspectos que encontramos normalmente en los sistemas legales. Estas leyes trataban de cuestiones de tribunales, economía, territorio, delitos y penas. Repito la última frase. Estas leyes trataban de cuestiones de tribunales, economía, territorio, delitos y penas. En palabras aquí de la Convención de Londres, aquellas leyes judiciales caducaron junto con el Estado de Israel. Sabemos que en el año 70, Tito llegó, según la profecía de Jesucristo, en Mateo 24, el juicio de Dios descendió sobre la santa ciudad y, por supuesto, sobre el templo. En aquel momento, de forma visible, Dios puso fin a la teocracia de Israel. Ahora bien, aquellas leyes no son vigentes para nosotros. Como vimos en el 19.3, la ley ceremonial fue dada a Israel. Y ahora 19.4, la ley judicial también es dada a Israel, ¿verdad? Así que en punto 3 podéis ver que Dios dio al pueblo de Israel la ley ceremonial. Y número 4, Dios dio a Israel estas leyes civiles. No son aplicables a nosotros, pero sí que es verdad que podemos extraer sabiduría de aquellos mandatos. Voy a poneros un ejemplo. Pensemos en un texto, Levítico 19:19. La palabra de Dios dice ahí, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Claro, ok, es una ley civil y en efecto los judíos se vieron obligados a guardar dicha ley. Para nosotros la ley esa ya no es vinculante, pero hay un principio espiritual detrás de eso. Porque Dios nos está hablando, porque Dios habla aquí sobre la necesidad de no ponernos vestidos con mezcla de hilos. ¿Por qué no juntar animales de diferentes especies? ¿Por qué no? Porque está hablando aquí de la importancia de vivir para la gloria de Dios, de no andar con un pie en las cosas sagradas, otro pie en el mundo. Dios quiere todo el corazón. Dios quiere pureza.
Dios quiere que nuestra alma esté 100% entregada a su causa. Así que detrás de la ley civil, muchas veces podemos encontrar sabiduría del Señor. Y de hecho, tenemos una ilustración bíblica. Pablo lo que hace en un contexto, él extrae sabiduría, él aplica el principio de la ley civil a la iglesia gentil. Ahora, no aplica esa ley civil al pueblo de Israel, pero el principio detrás de la ley civil sí que lo aplica a la iglesia. Por ejemplo, si buscáis en 1 Corintios 9, del 9 al 10, Pablo dice, en la ley de Dios está escrito, en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. Y ahora Pablo agrega algo interesante. Vamos a ver cómo saca sabiduría de aquel mandamiento. Su mandamiento cívico, que no se aplica a los gentiles, pero Pablo va a sacar sabiduría espiritual de ese mandamiento, diciendo, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Ves? Así que en el contexto, Pablo está defendiendo la idea de que es lícito que los obreros del Señor vivan del Evangelio. Es bíblico que una iglesia local sostenga a su ministro o a sus ministros. Dice 1 Corintios 9:14, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es que Pablo está sacando un principio de sabiduría celestial, aplicando este principio a la iglesia en Corinto. Y hace lo mismo en la ciudad de Éfeso, diciendo a Timoteo, 1 Timoteo 5, 17, 18, y claro, Timoteo es pastor de Éfeso, dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Ves? Pablo entonces toma una ley cívica, una ley de la esfera sociopolítica de Israel, y no aplica esta ley en seco a los gentiles, pero sí extrae el principio espiritual detrás de la ley, diciendo, iglesia, tenéis que pagar, tenéis que sostener económicamente vuestros pastores. ¿Por qué? Porque no pondrás bozal al buey que trilla. Es lícito que el buey coma del pasto, del campo, porque si lo está trabajando es lícito que coma de él. Ahí tenemos entonces la ley civil, la ley cívica, la ley judicial. Pablo pues aplica la ley judicial a los gentiles. Y bueno, hay muchos principios de sabiduría. En la ley, por ejemplo, un jefe puede aprender a ser un buen amo, por así decirlo en términos bíblicos. Hay muchos principios, incluso principios domésticos para los padres de hogar, etc. Podemos sacar riqueza de la palabra de Dios. Pero simplemente estamos diciendo que en términos literales, esa ley caducó con la destrucción del Estado teocrático de Israel en el año 70. Pero como dice la Convención de Londres, los principios de equidad son utilizables en la actualidad. Por tanto, cuando encontramos leyes de esta índole, a lo mejor no debemos aplicar dichas leyes literalmente en nuestras vidas, pero sí espiritualmente hablando, hay gran sabiduría en la palabra de Dios. Amén. Como hemos visto en el ejemplo antes de Pablo, en Corintios, en 1 Timoteo, usando la ley judicial, no de manera así literal, pero sí resaltando el principio espiritual detrás de la ley. Así que nada más, no tengo nada más que deciros. De nuevo, estas clases son más breves, porque no hay nada fuera del otro mundo que comentaros. Así que hemos visto, pues, la ley moral. Bueno, primeramente la ley natural, luego la ley natural puesta por escrito, la ley moral. Después la ley, punto 3, vimos la ley ceremonial y ahora la ley cívica, la ley judicial. Así que gracias por haberme acompañado una vez más y estaremos en la próxima clase, si Dios quiere, entrando en clase 19.5, hablando más detenidamente, pues, sobre la ley moral, porque este tercer tipo de ley sí es aplicable a nosotros. Amén. Gracias por todo. Bendiciones. Hasta luego. Salud y gloria. Chao, chao.